Muy buenas gente, hoy os traigo una serpiente muy interesante. De hecho, los que me conocéis de hace muchísimos años sabéis que es una especie que tenía muchas ganas de tener y acabé al final haciendo varias parejas y la verdad que acabé encantado. Se trata de la nariz de cerdo, ¿vale? Hociquito de cerdo, o el nombre común más correcto sería serpiente occidental de hocico de cerdo. Igualmente, lo mejor, ya sabéis que utilizar el nombre científico Heterodon nasicus. Y bueno, es verdad que en España también utilizamos lo que viene siendo el nombre del género como nombre común y las llamamos directamente Heterodon, heterodones. Igualmente, ya os digo que son maravillosas, las podemos encontrar lo que viene siendo desde el norte de México hasta el sur de Canadá, sobre todo por toda la zonita central. Y bueno, suelen buscar hábitats que vienen siendo áridos, no secos, zonas de llanura, sabana, con vegetación muy bajita y muy escasa y a ser posible con mucha roca. Incluso en zonas que son prácticamente todo roca también es probable que la encontremos. Y nada, vamos a verla un poquito más de cerca, vamos a hablar sobre esta especie y veréis qué maravilla. Vamos a comenzar hablando sobre las características. Suelen crecer entre 50 y 60 centímetros, es verdad que pueden alcanzar incluso los 90 centímetros, ¿vale? Pero bueno, es una media. Y las hembras son mucho más robustas y grandes que los machos, como podemos comprobar. De hecho, no lo voy a explicar ahora porque ya lo hablamos en el sexaje, pero mirar por ejemplo la zona ventral, ¿vale? Con el tamaño que tiene de cola el macho. Prácticamente no hace falta usar cánula y con un ojo experimentado se ve. La zona ventral es mucho más negra, ¿vale? Un poquito también manchita anaranjada ajedrezada, pero por lo general casi uniforme. Y bueno, la escala rostral que tienen es lo que le da el nombre de hociquito de cerdo, ¿vale? Como podemos ver, el hociquito tiene una prolongación nasal muy llamativa y esto tiene su función, porque en estado salvaje la utilizan para crear galería y refugiarse de los depredadores e incluso para excavar y buscar anfibios que tengan enterrados. De hecho, tiene un olfato increíble. Las coloraciones suelen ser variables entre marrón, gris, verdoso, ¿vale? Y tienen todas estas manchas y sillas por el cuerpo. Aquí volvemos a tener mimetismo batesiano, ¿vale? Ya que imitan a ciertas especies como cascabeles viridios o algunas cositas de su zona, ¿vale? Esto es muy importante. Y bueno, obviamente en cautividad son muy dóciles y se han seleccionado durante tantísimos años que tenemos un montón de mutaciones, de fases. El albinismo, de hecho, en esta especie a mí me encanta. Podemos encontrar rollo superconda de patrón, achanti, bueno, hay muchísimas. Y básicamente no solo tiene su apariencia con cierta especie venenosa, sino que también el comportamiento, ¿vale? Inflan la cabeza, bufan e incluso ponen la postura de un cascabel para imponer. Si esto no funciona, ¿vale? Para espantar a la presa, al depredador, hacen tanatosis, que es hacerse la muerta. Se pone de esta postura, hacia abajo, pone la cabecita, abre la boca y saca la lengua. Increíble de verdad los actrices que son, porque les sale genial. Y bueno, esto se llamaría tanatosis. Se ha quedado para... Normalmente en cautividad no lo hacen, ¿vale? Porque es una serpiente muy dócil y está acostumbrada a lo humano. Pero en estado salvaje es muy común que la haga si no funciona lo otro con sus soplidos y demás. Bueno, hay una cosa que todos me preguntáis seguro, que es la pregunta de todos. ¿Estas serpientes tienen veneno? La realidad es que sí, tenemos que decir que sí. Tienen unas toxinas muy suaves, ¿vale? Que básicamente la usan para la digestión. Ahora hablamos en la alimentación, pero no hacen constricción, matan a sus presas vivas mientras se las van comiendo y lo que hace estas toxinas es, digamos, aflojar el sistema cardíaco de los anfibios, que es su dieta principal, o lo que se estén alimentando, ¿vale? Mientras lo están ingiriendo. Además son opistoglifas, que es que tienen en esta parte trasera los colmillos, ¿vale? Aquí detrás, por lo cual es muy complicado, ¿vale? Que nos inocule un poquito de toxinas. Hay gente que le ha hecho más reacción porque es más sensible, pero básicamente es porque le pones el dedo, dejas que se lo coma hasta adentro, que te lo mastique un rato para ver qué pasa. Esto es una tontería, no tiene ningún sentido, ¿vale? Básicamente, como he dicho, es para ralentizar el ritmo cardíaco de las presas y básicamente es función de digestión. Y bueno, hay un sistema, bueno, hay un poquito de polémica en el tema de que son serpientes para principiantes o no. No quiero entrar en ese detalle porque yo no las considero precisamente complicadas, son muy sencillas, son muy dóciles en cautividad, así que no entiendo el tema de que si el veneno, las toxinas son exclusivas para digestión y muy leves, pero bueno, no voy a entrar en este tema, así que vamos a continuar hablando sobre estas maravillas.
Sobre el terrario, para un ejemplar adulto lo suyo sería 70 por 40 por 40. Para un macho, en este caso, podemos tenerlo más pequeñito. La temperatura sobre 28 grados, ¿vale? Un poquito de bajada por la noche si queréis. Y si es posible, un punto de calor de unos 34. La humedad es bastante secana, como ya sabéis, de zona árida, así que sobre el 50%. Los sustratos, recomiendo sustratos arenosos, le podemos poner si queréis incluso tiras de periódico, pero recomiendo mejor estilo Aspen, ¿vale? O incluso alguna arena específica y que sea de coloración clara, que eso nos va a permitir muy bien para limpiar lo que viene siendo la caquita. Y a ser posible que tenga cierta profundidad, unos 10 centímetros o lo suficiente para que se escondan si le hace ilusión excavar. O algún refugio, un platito de agua muy poquito profunda y ya está. Son bastante activas, ¿vale? Durante el día, pero les gustará enterrarse, ya lo veréis. Igualmente vamos a ver su presencia, no habrá problema. Y suelen vivir algo más de 15 años, ¿vale? Que normalmente es una media un poquito más alta, hablando en lo que viene siendo cautividad. Así que por lo demás no hay ningún problema. También pueden vivir perfectamente en rack, ya os digo, con Aspen y de maravilla, no hay problema. Y no voy a tener ningún tipo de disgusto porque es que son animales maravillosos. Respecto a la alimentación, son animales que en estado salvaje son muy oportunistas, se alimentan principalmente de anfibios, pero también se pueden comer otros reptiles, incluida alguna serpiente, aves, huevos de reptiles o incluso cuando son muy pequeñitas algún insecto, ¿vale? Principalmente comen anfibios y en cautividad le podemos dar una dieta a base de roedores y no habría ningún problema. Sí recomiendo que le demos presas más pequeñas y que se las demos cada 4 días. Cuando ellos sean adultas, si queréis le podemos dar cada semana, una vez a la semana. Yo recomiendo como siempre que en la calidad está la variedad, ¿vale? Así que le podéis variar un poquito y darle huevo cocido, le podéis dar si queréis un poquito de ave o incluso si es posible ancas de rana que le encantarán, además son muy glotonas. Hay gente que las compra por ejemplo para alimentar a otros reptiles o incluso consumo humano, así que si podéis se la ofrecéis, lógicamente sin sal ni nada. Yo le he dado incluso pejerrey que lo tenía para otros reptiles y es un pez dulce que no está en su dieta y sin embargo se lo comen y maravillosamente. Les viene muy bien la variedad y ya os digo, muy glotonas y no vais a tener ningún problema en que coman. Sí es cierto que para que arranquen a comer recién nacidas a veces son un poquito tosudas. Una vez arrancan ya no hay problema. Pero bueno, cuando vosotros la adquirís no tendréis esto porque ya el criador le habrá dado ese arranque y no hará falta. Así que ya os digo, vais a tener cero problema con la alimentación. Vamos a aprovechar para hablar de la reproducción porque el macho está bastante receptivo. Como podemos ver, está buscando a la hembra. Esto suele ser su cortejo, ¿vale? Se suben encima de su lomo, hacen estos arcamientos, estas vibraciones, intentando estimular a la hembra mientras buscan la cloaca. Mirad la colita, mirad cómo la busca. Perfecto, una toma aquí en directo. Y bueno, según mi experiencia os digo que es una especie muy fácil de reproducir. Os recomiendo que les deis un pequeño enfriamiento o incluso una hibernación antes de primavera y verano, que es cuando reproducen. Y bueno, la hembra básicamente sería para estimularlas, ¿vale? Y que las puestas sean más fértiles, etc. Las hembras suelen poner entre 4 y 20 huevos. Normalmente se quedan entre esa media, pero es verdad que he visto puestas hasta de 30 y le incubaremos entre 25 y 28 grados, ¿vale? Para que eclosionen a los 45-60 días, ¿vale? Según la temperatura. Es maravilloso lo que hemos visto porque básicamente es su sistema reproductivo, este cortejo en las serpientes. Mirad cómo la busca ahí un poquito. Y bueno, aunque está aquí encima de la mesa, pero ya veis que son bastante activas. Y bueno, los huevos son pequeñitos, así de forma muy alargadita, muy estirada. Intentaré poner una fotito. Y una curiosidad es que, como ya sabéis que el dimorfismo sexual del tamaño es muy grande, a veces demasiado drástico, ¿vale? Las hembras son muy robustas, muy grandes y machos que se quedan muy delgaditos, muy pequeños y son como gusanitos. Y la mayoría de criadores lo habrán experimentado a su principio. Te rayas un poquito porque piensas, ¿podrá con la hembra? Porque es un gusano en la suya. ¿Será capaz de reproducir? ¿Se lo comerá? Pero bueno. Ya os digo que son muy sencillas, son una especie maravillosa, así que nada, espero que os haya gustado y próximamente más.